ejemplos para calcular velocidad de propagación. Entonces, bueno, resulta que cuando hablamos del aire, el sonido en el aire cuando está a 0 °C, la velocidad del sonido es 331 metros por segundo. 331 metros por segundo. Y hay una fórmula que nos permite calcular la velocidad en el aire cuando cambia la temperatura. Y esto se debe a que diferentes estudios permitieron determinar que la diferencia o la variación por cada grado de temperatura es de 0,6 metros por segundo. ¿Sí? Es de 0,6 metros por segundo. Entonces se determinó una fórmula que la tenemos aquí, se las estoy encerrando para que la ubiquen, que dice que la velocidad del sonido en el aire a diferentes temperaturas se calcula con 331, que es la velocidad a 0 °C, más 0,6 por la temperatura que nos dé, ¿sí? 331 metros por segundo, que es la velocidad a 0 °C, más 0,6 por la temperatura que nos dé. ¿Listo? Entonces, cada grado de temperatura, pues implica un aumento de 0,6 metros por segundo en la velocidad del sonido en el aire, ¿no? Estamos hablando única y exclusivamente para el aire. Entonces, en este caso, ponemos atención, pues ya tenemos la resolución del ejercicio, pero pues vamos a ir revisándolo detalladamente. Entonces dice, ¿cuál es la rapidez del sonido en el aire de 15 grados Celsius? Más de sería A, ¿no? A 15 grados Celsius. Entonces, los datos que tenemos, la temperatura, que son 15 grados Celsius, y lo que nos están pidiendo calcular, que es la velocidad o la rapidez del sonido. Tenemos la fórmula. La fórmula dice que velocidad es igual a 331 más 0,6 por la temperatura. 331 más 0,6 por la temperatura. Entonces, lo único que debemos hacer es sustituir, ¿cierto? Cambiar esta T, que es la variable, por el valor de temperatura, que en este caso es 15. Entonces, aquí vemos la sustitución. Velocidad es igual a 331 más 0,6 por 15. Entonces, aquí voy a colocar el otro paso, ¿cierto? Que no se colocó, que es 331. Ay, miren que salió feo ese número. Vamos a borrarlo. Lo voy a escribir con el de texto para que nos quede mejor. Entonces aquí vamos a decir que velocidad es igual a 331 más y hacemos la multiplicación. Entonces 0,6 por 15. Y eso nos da 9. 0,6 por 15 da 9. Y entonces ahí sí tenemos nuestro resultado, que es 340 metros por segundo. 340 metros por segundo. ¿Sí? Recordemos que el 331 es metros por segundo y el 0,6 también viene a ser esa misma unidad, metros por segundo. Entonces, el resultado siempre lo vamos a obtener en metros por segundo. ¿Quedó clara la explicación de este ejemplo? ¿O alguien necesita que lo vuelva a explicar? Ok, fíjense que es algo muy sencillo, es una fórmula muy básica y lo único que hacemos es reemplazar T por el valor de temperatura que nos dé el ejercicio. Entonces tomamos el apunte, por favor, y ya continuamos con otros ejemplos. Otro tipo de ejercicio que también se puede llevar a cabo a partir de eh, el cálculo de la velocidad del sonido.
Dice en Bogotá, en los días calurosos, la temperatura suele pasar de, ay, aquí no nos colocaron el valor, no coloqué el valor. Espérenme un segundo, ya reviso y les indico cuáles son los valores. Entonces, dice el ejercicio de la siguiente manera. En Bogotá, en los días calurosos, la temperatura suele pasar de 0, les escribo, ¿dónde está el anotador? Escribimos aquí, escribirlo aquí arriba, ustedes allá cuando lo escriban, pues lo colocan bien. De 0 grados centígrados a 21 grados centígrados. De 0 grados centígrados a 21 grados centígrados. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la velocidad del sonido a 21 grados centígrados y en cuánto aumenta la velocidad del sonido? ¿Sí? Esas son las dos preguntas. ¿Cuál es la velocidad del sonido a 21 grados centígrados y en cuánto aumenta la velocidad del sonido? Entonces, básicamente, los datos que tenemos para resolver el ejercicio es una temperatura. En este caso nos están pidiendo el aumento en la temperatura a 21 grados centígrados o Celsius. Y pues obviamente vamos a determinar la velocidad. Tenemos la fórmula es la misma siempre, entonces es 331. Aquí voy a colocar que son metros sobre segundo más 0,6 T. 0,6 T. Reemplazamos. Entonces, velocidad es igual a 331 metros sobre segundo, que es la velocidad cuando está a 0 grados, más 0,6 por 21, ¿cierto? Voy a colocar aquí el 21 entre paréntesis para representar que es una multiplicación. Continuamos. Entonces, 331 metros sobre segundo más 21 por 0,6. Entonces, hacemos la multiplicación correspondiente, 21 por 0,6, y eso nos da 12,6. 12,6, ¿cierto? Y finalmente sumamos. Entonces, 12,6 más 331. Y esto nos da 343,6 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad del sonido en el aire a 21 grados centígrados o Celsius es 343,6. Ahí hemos respondido la primera pregunta, ¿cierto? La segunda pregunta Profe, qué dice, pena, profe, qué pena. señora, Es que en donde dice suele pasar de ahí, ¿qué dice? 0 grados Celsius a 21 grados Celsius. 0 grados Celsius a 21 grados Celsius. Bueno, y nos preguntan en Gracias, cuánto profe. aumenta, bueno, nos preguntan en cuánto aumenta la velocidad. Pues en cuánto aumenta es la diferencia que hay entre la velocidad a 0 grados y la velocidad que nos dio a 21 grados centígrados. Entonces, la diferencia, voy a colocarlo aquí en otro color, la diferencia en la velocidad, ¿cuál es? Pues la que nos dio, en este caso, es 343,6 metros sobre segundo menos la velocidad a 0 grados.
en este caso es 331 grados Celsius. Digo, perdón, o sea, 331 metros sobre segundo. Es el valor de la velocidad. Metros sobre segundo. Y esa diferencia en la velocidad es de 12,6. Hacemos la resta, es 12,6 metros sobre segundo. Eso fue lo que aumentó. Esa es la diferencia o en cuánto aumenta la velocidad del sonido al pasar de 0 a 21 grados Celsius. Ok. ¿Es claro? ¿Hay alguna duda? Fíjense que son ejercicios muy sencillos. Y la ecuación que manejamos es una ecuación muy simple. Entonces, por favor, tomamos el apunte de este segundo ejemplo. A los ejemplos. El siguiente ejemplo nos dice, un diapasón al ser golpeado emite la nota mi, es decir, 660 Hz. ¿Cuál es la longitud de la onda sonora si la temperatura ambiente, ay, otra vez quedó acá pendiente, bueno, si la temperatura ambiente, ya la coloco, no sé por qué no pasaron los números, es de 20 grados Celsius? Dice, un diapasón al ser golpeado emite la nota mi, es decir, 660 Hz. ¿Cuál es la longitud de onda de la onda sonora si la temperatura ambiente es de 20 grados Celsius? Entonces, vamos a escribir los datos que nos están dando nos está dando el problema y vamos a ver qué tenemos que solucionar. Entonces, lo primero que nos dice es que emite la nota mi, el diapasón, 660 Hz. Esos 660 Hz son un valor de qué? ¿De qué unidad? Recuerden que eso lo vimos cuando hablamos de los elementos de las ondas. La unidad Hertz es de qué? Hertz o segundos a la -1 es lo mismo, ¿cierto? Es una unidad de qué. Revisen y me cuenten. Muy bien, sí, señor Santiago, de frecuencia. La frecuencia es igual a 660 Hz o segundos a la -1, que es lo mismo. Listo, 660 Hz. Ahora, nos están preguntando la longitud de onda, ¿cierto? Longitud de onda es lo que voy a averiguar. Y me dicen que si la temperatura ambiente es de 20 grados Celsius. Temperatura ambiente es de 20 grados, ay, perdón, por acá, 20 grados Celsius. Listo, esos son los datos que nos da el problema. Bueno, como voy a hallar la longitud de onda, ¿cierto? La longitud de onda a qué es igual. Revisen ustedes allá en su cuaderno, entre las fórmulas que manejamos, ¿cuál es la fórmula que me permite determinar longitud de onda? Velocidad sobre frecuencia. Ok, velocidad sobre frecuencia. Listo. Tengo la frecuencia, pero no tengo la velocidad, ¿cierto? Entonces debo hallar primero la velocidad para poder tener la frecuencia. Entonces, fíjense que estamos hablando del sonido en el aire, porque nos dice la longitud de la onda sonora, ¿cierto? Y sabemos que es un diapasón lo que está sonando, es en el aire.
Entonces voy a hallar la velocidad del sonido en el aire a 20 grados Celsius, que es lo que tengo de temperatura. Entonces velocidad va a ser igual a 331, esa fórmula no cambia, ¿cierto? Más 0,6T. Ya sabemos que 331 es metros sobre segundo. Entonces la velocidad es igual a 331 más 0,6 y T lo reemplazamos por 20. 20. B es igual a 331 más 1,2. 0,6 por 20. Ah, perdón. No, por 20 nos debe dar 12. Permítame un segundo. Verificamos. 0,6 por 20. Sí, efectivamente, más 12. 12. Entonces la velocidad es igual a 343 metros sobre segundo. Ya tenemos el valor de la velocidad, ¿cierto? Entonces ya podemos hallar la frecuencia, digo, perdón, la longitud de onda, porque no nos están preguntando velocidad, sino longitud de onda. Entonces, longitud de onda va a ser igual a velocidad sobre frecuencia. Longitud de onda es igual a 343 metros sobre segundo sobre la frecuencia que dijimos que eran 660 Hz o segundos a la menos 1. Entonces aquí estos segundos a la menos 1 se van a cancelar con estos Hz, que son la misma unidad, y simplemente hacemos la división. 343 dividido 660. Y eso nos va a dar aproximadamente 0,52 metros. 0,52 metros. Entonces, fíjense, chicos, que a partir de esta ecuación de velocidad que hemos aprendido hoy, también podemos resolver otro tipo de ejercicios como el de longitud de onda, que ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, aquí es un poquito más complejo, es un ejercicio más elaborado, pero tenemos las herramientas para hacerlo conforme lo que ya hemos venido trabajando en las clases. Recuerden que al ser el sonido una onda, pues va a tener todos los elementos de la onda. Entonces, a él también le puedo hallar frecuencia, longitud de onda, periodo, ¿cierto? Velocidad. Y la velocidad la podemos hallar de dos maneras, como longitud por frecuencia, si me lo dan también esos valores, o utilizando la temperatura como un factor que afecta pues obviamente la velocidad en el aire, ¿no? Recuerden que esto solo aplica para la velocidad en el aire. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, por favor, tomemos el apunte de este ejercicio. Segundo, cerramos aquí y revisamos el último ejemplo. Entonces dice, ¿cuánto tiempo tardará en oírse el eco de un ruido, de un ruido, si el foco emisor está a 640 metros, a 645 metros y la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo? Bueno, resulta que aquí nos están preguntando por tiempo. ¿Por qué? Porque una fórmula de velocidad es justamente decir que la velocidad es igual a la distancia
sobre el tiempo, ¿cierto? Esa es otra forma de calcular la velocidad, distancia sobre tiempo. Pero nos están preguntando por tiempo, entonces simplemente cambiamos, ¿cierto? Y despejamos tiempo. Entonces tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad, ¿cierto? De esa manera se calcula el tiempo. Ahora miramos qué datos nos está dando el ejercicio. Entonces nos dice, aquí se pasó. Nos dice que vamos a calcular el tiempo que tarda el eco de un ruido y nos dice que la distancia al foco emisor, o sea, donde se está generando el eco, es 645 metros. También nos da el valor de la velocidad del sonido en el aire, que es de 340 metros sobre segundo. Aquí hay algo en lo que quiero que hagamos énfasis y tengamos presente. La distancia hacia la cual se está generando el eco es 645 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo hablo a 645 metros está la fuente que me va a generar el eco, ¿cierto? Pero me pregunta cuánto tiempo tardará en oírse. Es decir, que el eco, o sea, el sonido tiene que regresar. Tarda 645 metros en llegar a donde se va a generar el eco, pero tiene que regresar. Entonces, ¿cuánto se regresa? La misma distancia. Por lo tanto, la distancia total es el doble de esto, ¿cierto? Porque tiene que ir de ida y vuelta. ¿Hasta ahí me estoy haciendo entender? Entonces, la distancia total será de 645 por 2. Entonces será 1290 metros, porque estamos hablando del eco, ¿cierto? De escucharse el eco, no de generarse. Si me dicen en cuánto tiempo tarda en generarse el eco, pues sí está a 645, pero dicen escucharse, entonces tiene que regresar. Entonces simplemente reemplazamos. Distancia, 1290 metros sobre segundo sobre la velocidad, 340 metros sobre segundo. 1290 sobre 340. Y simplemente hacemos la división. 1240 dividido 1290, perdón, dividido 340 y nos va a dar 3,79 segundos. Aquí algo no está bien, aquí no es metros sobre segundo porque es distancia, es solo metros. Entonces cancelamos metros con metros y nos queda 3,79 segundos. ¿Se entendió este ejercicio? Muy bien. Entonces, por favor, tomamos el apunte de este, que es el último ejercicio, y ya la próxima clase vamos a desarrollar el taller sobre estos ejercicios de el sonido. Profe, ¿se puede hacer ahorita otro ejemplo? Pues creo que el tiempo no nos dé, Manuela, porque ya no nos quedan sino 3 minuticos de la clase, pero lo podemos hacer la próxima clase antes de iniciar, de empezar a hacer los ejercicios, no hay problema. Vale, profe. Tomamos el apunte de este, por favor. Bueno, chicos, entonces hasta aquí queda nuestra clase por hoy. Si alguno no alcanzó a tomar el apunte, ya les envío el pantallazo por el grupo de WhatsApp. Bueno, nos encontramos nuevamente el día miércoles en nuestra clase de física. Que tengan excelente fin de semana.
Dios los bendiga, descansen. Chao a todos. Chao, profe.